Ellos que han sido bautizados en el día de ayer. Y vamos a continuar con nuestra serie del libro de Oseas y vamos a ir a ese libro de la Biblia, Oseas, y vamos a leer a partir del versículo 4, Oseas capítulo 4. Sabemos que está en la sección del Antiguo Testamento, profetas menores, ahí usted lo busca entre Daniel y el libro de Amós. Ahí nos vamos a encontrar con el libro de Oseas, y me interesa que usted vaya allí y deje su Biblia marcada, ya que vamos a ver algunos versículos si el Señor nos los permite. Oseas 4, ¿me puede confirmar con un amén si lo tiene? Muy bien, vamos a dejarlo ahí en Q, porque antes de leer, como veo que también muchas personas nos visitan, quisiera hacer un breve recuento de lo que hemos visto hasta ahora, ya que esta es una serie de mensajes que vamos llevando en secuencia. De manera que en el libro de Oseas lo que encontramos es como una historia de amor, como la historia de amor del Dios justo, santo y fiel, relacionándose con un pueblo pecador e infiel. Y todo eso conlleva un proceso. Como lo he dicho en otras ocasiones, del noviazgo al matrimonio es todo un proceso. Es más, yo puedo testificar cómo ha sido mi proceso y que ha sido algo que ha ido por etapa. Recuerdo que siendo joven cristiano y soltero, yo estaba en la etapa Proverbios 31:10, porque me la pasaba meditando en ese pasaje que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y así uno va a campamentos, actividades, buscando esa mujer virtuosa hasta que llegue el momento que tú te casas, que tienes novia y que tú empiezas a ver condiciones de una buena esposa en esa mujer, y luego de un noviazgo ya establecido, entonces uno entra a la etapa 1 Corintios 7:9, donde dice, el que no tiene don de continencia, cásese, porque mejor casarse que estarse quemando. Y tal parece que ese era mi caso. Entonces, luego que tú entras en esa etapa y te casas, y ahora estás como yo, que tengo más de 5 años de casado, y tengo una pequeña niña. Cuando llegamos a esa etapa, entonces entramos en la etapa de Salmo 51:1, donde dice, Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Uno se ríe, pero la verdad es que el matrimonio es todo un proceso. Y si entre personas hay choques y problemas y dificultades, imagínese usted en la relación entre el Dios Santo con los hombres pecadores, cuántos problemas y desafíos no habrá que enfrentar. De manera que lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Oseas es una etapa muy parecida. En el capítulo 1 vimos a Dios como un esposo advirtiéndole a su pueblo sobre la infidelidad. En el capítulo 2 vimos que ese esposo conquista a su pueblo, Dios como un esposo que dice que llevará a su pueblo al desierto y le hablará al corazón. Eso está en el capítulo 2 de Oseas. En el capítulo 3 de Oseas vimos a Dios como un esposo que hace un pacto de amor eterno, pagando el precio para santificar a su esposa. Es así el cortejo, el enamoramiento, el matrimonio entre Dios y su pueblo. Pero ahora, en todo el libro de Oseas, a partir del capítulo 4 hasta que se termina el libro, lo que vamos a ver son los diferentes desafíos y problemas que van a enfrentar esta relación, el Dios santo y fiel con su pueblo pecador e infiel. ¿Y cuáles son estos desafíos que va a enfrentar Dios y el pueblo en esta relación? Hoy vamos a ver cómo el pueblo se enfrenta a un problema de intimidad en su relación con Dios. Y de eso se trata este capítulo 4. Ahora sí, con eso en la mente vamos a leer los primeros 6 versículos del capítulo 4 de Oseas. La palabra de Dios nos dice así, Oseas 4, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra,
perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo y aún los peces del mar morirán. Versículo 4, ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche. Y el muy famoso versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oramos. Bendito Dios y Padre, gracias por esta magnífica oportunidad que tú nos das, Señor, de acercarnos a tu palabra, Padre. Te pedimos que en esta mañana tú nos hables a cada uno de nosotros, que tu palabra tal cual espada atraviese nuestra alma y nuestro espíritu y nos lleven a arrepentimiento con una actitud de obediencia y de agradarte a ti, Padre. Así que te presentamos esta parte y la ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una página de internet llamada Next Love, que traducido al español es Mi Próximo Amor. Esta es una página de internet muy usada en Europa para que las divorciadas puedan encontrar nuevas parejas. Entonces, esta página web hizo un estudio para determinar cuáles son las causas por las cuales las personas suelen divorciarse en Europa. Y oigan esto, la primera causa por la que las personas se divorcian en Europa, según ese estudio, es, en primer lugar, el adulterio. En segundo lugar, la falta de intereses comunes. En tercer lugar, las discusiones constantes. Y en cuarto lugar, la falta de intimidad. Y bien es cierto que la falta de intimidad está en cuarto lugar. Podemos llegar a la conclusión que esa falta de intimidad en una pareja, en un matrimonio, puede ser el detonante para que se den las otras tres causas. Este estudio, literalmente, oigan esta oración que ellos escribieron. Decía, la falta de intimidad puede destrozar un matrimonio y hacer que una pareja lleve vidas completamente separadas. Ahora bien, en esta mañana, cuando use la palabra intimidad, yo quiero que usted piense en intimidad como algo más que el ñaca ñaca o el delicioso, como suelen decirle por ahí a las relaciones. No, es más que eso. Vamos a hablar de intimidad en el sentido real de la palabra. La palabra intimidad viene del latín intimus, que significa interior. Intimidad es interiorizarse con alguien, es conocer a alguien al dedillo, es conocer a esa persona, lo que piensa, lo que no piensa, lo que le gusta, lo que no le gusta. Y sabemos que la palabra intimidad bien puede aplicarse a todo tipo de relaciones. Yo sé que si yo le pregunto a usted en esta mañana que piense en cuáles son sus amigos más íntimos, si usted tiene amigos íntimos, fácilmente usted lo va a identificar, ¿verdad que sí? Ahora, ese no es el propósito. El propósito es que usted se pregunte durante todo el sermón, ¿qué tan íntima es su relación con Dios? Si yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿qué tan íntima es tu relación con Cristo? ¿Cuál sería la respuesta? Así como esta página de internet dice que la falta de intimidad puede destrozar una relación marital, podemos decir que Oseas 4 nos enseña que la falta de intimidad entre Dios y su pueblo puede destrozar la comunión entre ambas partes y hacer que los creyentes lleven vidas completamente separadas de Dios, pensando que viven cerca de Él. Repito, la falta de intimidad entre Dios y su pueblo puede destrozar completamente la comunión entre ambas partes. En pocas palabras, resumiendo todo eso, una relación sin intimidad es una relación superficial.
Vea, repítaselo en su mente, a su hermano, repítaselo ahí. Una relación sin intimidad es una relación superficial. Y lo voy a repetir, aunque parezca un disco rayado. Una relación sin intimidad es una relación superficial. Y decir esto es algo muy serio, porque decir esto equivale a decir que un cristiano que no se relacione con Cristo de manera íntima es un cristiano superficial. Hermano, hermana, amigo que me escuchas, dime qué tan íntima es tu relación con Cristo y yo te diré qué tan cristiano tú eres. Dime qué tan íntima es tu relación con Cristo y te diré qué tan cristiano tú eres. Pero antes de desmenuzar estos versículos de Oseas 4, para entender esos versículos tenemos que comprender a plenitud una palabra clave. Inmediatamente entendemos esta palabra, vamos a entender a Oseas 4, pero también vamos a entender todo el libro de Oseas. Y es la palabra conocimiento. Miren, si rastreamos la palabra conocimiento en el libro de Oseas, podemos ver el versículo 1, fíjense lo que dice el versículo 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay ¿qué? No hay verdad, ni misericordia. ¿Y con qué concluye? Conocimiento de Dios. El problema es que no hay conocimiento de Dios. Y hay un énfasis en esta palabra, porque en el 6 se repite. ¿Qué es lo que dice el 6? Mi pueblo fue destruido, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Y sigue diciendo, por cuanto desechaste el conocimiento, es que yo te voy a desechar. Pero si le damos para atrás, en Oseas 2:20, habla de la promesa que le da Dios a este pueblo. Y la promesa es que le dice Dios como un esposo, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová, conocerás a Dios. Eso dice Oseas 2:20. Pero si seguimos leyendo más versículos, en el capítulo siguiente, en Oseas 5:4 dice que el pueblo de Israel no piensa en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, porque no conocen a Dios. El problema era que no conocían a Dios. Y termino con este versículo, Oseas 6:6. En Oseas 6:6 le dice el profeta a este pueblo, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él le está diciendo que la prioridad en el pueblo no era ir y quemar un chivito y reunirse todos a decir, yo adoro a Dios. No, era que vivieran en una relación íntima con el Señor. Era el conocimiento de Dios. Entonces, debido a la importancia que tiene esta palabra en todo el libro de Oseas, esto nos obliga a ver esa palabra desde el idioma original, que es el hebreo. Entonces, hoy tenemos una misión que nos vamos a aprender 2 palabras en hebreo. 2, solo 2, no se asuste. Isaías me va a ayudar proyectándolas para que podamos leer su pronunciación. Y la primera palabra que vamos a aprender es precisamente la palabra conocimiento. Y esa palabra conocimiento en la Biblia, y esa palabra conocimiento que aparece en el libro de Oseas, es Da'at. Vamos a ver, en la escuelita estamos. Repita conmigo. 1, 2, 3. Da'at. ¿Y qué significa Da'at? La Biblia, nuestra Reina Valera, que comúnmente usamos, traduce Da'at como ciencia, sabiduría o conocimiento. Ciencia, sabiduría o conocimiento. Y se refiere, esta palabra significa que es un conocimiento profundo, un conocimiento experimental. Da'at es un conocimiento experimental. ¿Y qué es un conocimiento experimental? Vamos a verlo de la siguiente manera. Imagine que usted tiene un vehículo. Si no tiene un vehículo, imagine que lo tiene. Entonces, ese vehículo está averiado y usted va al mecánico. Y cuando usted lo lleva al mecánico, usted se encuentra al dueño del taller. Y el dueño del taller le dice, mira, hay 2 personas que te pueden arreglar ese vehículo. El primero es un mecánico que se la pasa malhumorado,
no sabe leer, no sabe escribir, no tiene ninguna educación, pero ese mecánico te arma un motor al dedillo. Él se crió armando y desarmando un motor. Él sabe todas las piezas del vehículo porque desde niño él estuvo practicando la mecánica. Ahora, te dice el dueño, hay otro mecánico y es un jovencito que es muy educado. Él es estudiante de término de ingeniería automotriz. Ese conoce cómo se fabricaron todas las piezas del vehículo, pero nunca ha visto un radiador en su vida. Entonces usted tiene uno que sabe mucha teoría, pero no tiene experiencia en la práctica, y tiene otro que lo que aprendió, lo aprendió en la práctica. No estoy subestimando el que estudió, porque el que estudió fácilmente va a terminar como el dueño del taller. Ahora, mi pregunta es en base a esto: ¿a quién usted le llevaría su vehículo? Al que es bueno, obviamente, en la práctica. Eso es Da'at. Eso es Da'at. Si habláramos hebreo, diríamos que ese mecánico Da'at a su vehículo a la perfección. Es conocer en la práctica. Y precisamente así es que Dios quiere que le conozcamos. En la práctica, de manera experimental. Cuando hablamos de conocimiento experimental, como este ejemplo, queremos decir que no es solo un conocimiento que lo tienes guardado en el baúl de los recuerdos, es un conocimiento que lo adquiriste a través de información, pero esa información tú la has desarrollado en la práctica. De esta manera es que Dios quiere que tú le conozcas. Pero también podemos decir de esta palabra, Da'at, que significa sabiduría. Por ejemplo, Proverbios 1:7, Proverbios 9:10 dice que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. Ahora hay algo que quizás muchos no sabemos. Donde dice sabiduría, en ese versículo es Da'at. O sea, ese versículo podemos traducirlo como el principio del conocimiento es el temor a Jehová. Porque conocer a Dios, según la Biblia, es más que saber cosas acerca de Dios, es vivir acorde a lo que sabes de Dios. Conocer a Dios según la Biblia es temblar con temor reverente delante de Dios, porque has experimentado muy bien el poder, la gracia y la bendición que es servirle a Dios. Pero también, Da'at, esa palabra que usted ve en la pantalla, más que conocimiento quiere decir intimidad. En español, si yo quiero conocer una palabra y es un sustantivo, si yo conozco bien de dónde viene el verbo, puedo entender mejor la palabra. Es decir, si esa palabra significa conocimiento y yo entiendo lo que significa la acción de conocer, voy a entender mejor la palabra. Ahora, la segunda palabra que vamos a aprender es Yadá. La palabra siguiente, Yadá. Repítalo conmigo. 1, 2, 3. Yadá. ¿Y qué significa Yadá? Conocer en la Biblia. Conocer. De esa palabra es que se deriva la palabra conocimiento que aprendimos en un principio. ¿Y dónde encontramos el verbo Yadá en la Biblia? Por ejemplo, en Génesis 4.1, ¿saben qué dice Génesis 4.1? Yadá Adán a su mujer Eva. ¿Qué dice? Conoció Adán a su mujer Eva. ¿Y qué usted cree que pasó ahí? Que llegó Adán, yo ser Adán, mucho gusto. ¿Usted cree que fue eso lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Tuvieron intimidad, tuvieron relaciones, y precisamente ese es el verbo que se usa ahí, y es el verbo de donde sale la palabra conocimiento que usa Oseas. Es decir, que conocer a Dios es tener una relación íntima con Dios. Hermano, puede parecer duro, pero es una realidad que la Biblia nos enseña. Usted no puede venir y decir que conoce a Dios si después que usted sale de esa puerta, usted no tiene ninguna relación con Dios. Usted no puede decir que conoce a Dios a pesar de que usted venga a la iglesia, a pesar de que usted ofrende, a pesar de que usted se aprenda los versículos. Si cuando usted sale por esa puerta, usted no experimenta
nada de lo que Dios es. Si cuando sale por esa puerta, Dios no tiene nada que ver en la manera en cómo usted cría a sus hijos, si Dios no tiene nada que ver con su matrimonio, si Dios no tiene nada que ver en sus decisiones, si Dios nada tiene que ver en sus aspiraciones, no puede decir que conoce a Dios, porque según su palabra, conocer a Dios es tener una relación íntima con el Señor, donde quiera que estemos. Muchos pueden conocer de la Biblia, pero no conocer al Dios de la Biblia, porque conocer al Dios de la Biblia se trata de relación y no de información. Anote eso por ahí, que mira, suena interesante. Conocer al Dios de la Biblia se trata de relación, no de información. Citando un comentarista, Bob Utley, hablando de Oseas 4, él dice: conocimiento, este es el tema del libro, y nosotros podemos pensar que también lo es, porque vimos todos esos versículos que hablan acerca del conocimiento, y él añade: Oseas lo que nos quiere enseñar es que debemos de conocer a Dios no como un objeto, sino como una persona. Que debemos conocer a Dios no como un ídolo, sino como al Dios verdadero. Señor, esto es algo tremendo lo que está diciendo este hombre aquí. No hay manera de que yo le pase por alto y no diga algún comentario. Él está diciendo que nosotros que solemos criticar tanto lo que tienen cuadros de santos y lo que sirven a imágenes, etcétera, etcétera, lo criticamos muchísimo, pero muchas veces nosotros tratamos a Dios como si fuera una imagen, porque no le obedecemos, porque no nos relacionamos con Él, porque intentamos manipularlo y porque nos gusta tener un Dios que pase por alto el pecado, porque a un ídolo no le ofende el pecado. De manera que el término conocer está relacionado con tener una relación íntima y personal con Dios. Termina diciendo el autor: Dios desea una familia. Hermano, esta es una verdad asombrosa. El hecho de que Dios exija que tengamos una intimidad con Él quiere decir que Dios quiere estar cerca de ti. Dios quiere estar en medio de tu familia. Dios quiere estar en medio de tus pruebas. Dios quiere estar en medio de tu bonanza. Dios quiere estar contigo donde quiera que estés. Y esto es una bendición. Lo lamentable es que no muchas veces ese deseo de Dios estar con nosotros no siempre es mutuo. Ahora, la pregunta al amado televidente es: ¿cómo saber qué tan íntima es mi relación con Dios? ¿Cómo saber qué tan íntima es mi relación con Dios? Oseas 4 nos muestra 3 indicadores que nos sirven para medir qué tan íntima es nuestra relación con Dios. Oseas nos muestra que el problema de la intimidad con Dios se caracteriza por 3 indicadores. En primer lugar, por un menosprecio hacia la palabra de Dios. En segundo lugar, por un apego hacia el pecado. Y en tercer lugar, por un aprecio hacia la idolatría. Por cuestiones de tiempo, en esta ocasión solamente vamos a ver el primer punto de estos indicadores. Un menosprecio hacia la palabra de Dios. Ese es un indicador de que no llevamos una muy buena relación con nuestro Señor. De manera que el rechazo a la palabra de Dios, el apego a nuestras acciones pecaminosas y el amor a los ídolos son características de que hay falta de intimidad en nuestra relación con Dios. Entonces, en estos versículos que leímos, del 1 al 6, nos va a mostrar cómo el menosprecio a la palabra de Dios es algo común en las personas que no tienen relación con Dios. Y quiero ser enfático aquí. El problema del pueblo de Israel es que ellos tenían un menosprecio de la palabra. No que ellos necesariamente ignoraban la palabra, sino que había un menosprecio. ¿Y cuál es la diferencia entre menospreciar la palabra de Dios e ignorar la palabra de Dios? ¿En qué sentido digo esto? Por ejemplo, muchos de nosotros sabemos que comer saludable y hacer ejercicio es bueno para la salud. ¿Lo sabemos? Yo lo sé. Yo lo ignoro eso. En el sentido, yo no lo ignoro porque yo lo conozco. Ahora bien, no me alimento saludable ni hago ejercicio. Yo estoy ignorando esa verdad que ya yo sé. Eso es lo que hacemos con las verdades.
que las ignoramos, no le damos el valor que deberían tener en nuestra vida. Entonces, precisamente eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Ellos conocían el poder de Dios, ellos conocían de que era un Dios santo, de las maravillas que había hecho en el pasado, sabían que había una ley que fue dada a Moisés, pero ellos menospreciaban esas palabras porque querían vivir según sus propios caprichos. De manera que podemos decir que en primer lugar, cuando no hay una relación íntima entre Dios y su pueblo, el pueblo será sordo a la palabra de Dios. Será sordo a la palabra de Dios. Fíjense cómo empieza el versículo 1. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Cuál es el primer verbo que vemos ahí? Oseas 4, ya vamos a entrar a ver los versículos en detalle. Oseas 4:1. Oíd el qué. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Literalmente, oír ahí es oír. Es que el pueblo estaba sordo, porque si no hay una relación íntima entre Dios y su pueblo a través de la palabra, el pueblo será sordo ante la palabra de Dios. El pueblo oirá, pero no actuará. Daniel 11:32 dice, con lisonjas, con chucherías del mundo, seducirán a los violadores del pacto, mas el que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La palabra conocer en Daniel es da'at, la misma palabra que aparece en Oseas. De manera que cuando tú conoces realmente a Dios, tú haces algo con la palabra que Dios te da. Y precisamente esta es la contienda que hay entre Dios y el hombre. ¿Quiénes tienen Biblias con subtítulos aquí? ¿Tienen subtítulos? ¿Qué subtítulo tiene su Biblia para Oseas 4? Oiga bien, dice controversia de Jehová con Israel. ¿Y por qué los editores de la Biblia Reina Valera ponen controversia de Jehová con Israel? Porque esa palabrita que vemos en el versículo 1 que dice, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, esa palabra tiene dos sentidos, y uno de esos sentidos tiene que ver con controversia, con contradicción. Lo que está diciendo el profeta al pueblo de Israel es que había una contradicción, una controversia entre Dios y su pueblo. ¿Y cuál era la controversia? Que Dios decía una cosa y el pueblo hacía otra. Y asimismo es una controversia y es una contradicción una iglesia de doctrina sana, pero de testimonio enfermo. Así como es una controversia y una contradicción total decir que somos bíblicos si cuando leemos la Biblia no tenemos la intención de obedecerla. Así como es una controversia total decir yo amo a Dios pero no amo su palabra. ¿Por qué? Porque si no hay una relación íntima entre Dios y su pueblo, habrá una contienda entre Dios y el pueblo. Jehová contiende con los moradores de la tierra. Y el segundo sentido de la palabra contender en Oseas es en el sentido legal. Dios, cuando dice que contiende con los moradores de la tierra y que contiende con su pueblo Israel, está diciendo como que Dios está poniendo la querella al pueblo porque faltaron a su pacto. ¿Y por qué Dios pone esta querella? Seguimos leyendo versículo 1, dice, porque no hay ¿qué? No hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. Seguimos en el versículo 1. Esto es lo que pasa. Si no hay una relación íntima entre Dios y su pueblo, no habrá verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en ese pueblo. La palabra verdad ahí también puede traducirse como fidelidad. Y la palabra misericordia puede traducirse como amor leal. Y conocimiento, sabemos que significa ahí practicar lo que Dios dice. Entonces, si Dios es la fuente de la fidelidad, si Dios es la fuente de la verdad, si Dios es la fuente del amor, si Dios es la fuente de la justicia, si Dios es la fuente de conocimiento, pero nosotros estamos desconectados de Dios, no hay manera de que nosotros tengamos amor, no hay manera de que seamos justos, no hay manera de que seamos fieles si estamos desconectados completamente en nuestra relación con Dios. ¿Y cuál es el peligro de esto? Que cuando no hay una relación íntima entre Dios y su pueblo, la desobediencia a Dios será lo normal.
Desobedecer a Dios será como beberme un vaso de agua. Desobedecer a Dios le da trespito a aquel que no tiene una relación con el Señor. Fíjense lo que dice el versículo 2. Versículo 2 dice: perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar. Fíjense, son 5 de los 10 mandamientos que está diciendo ahí que ellos están violando. Toman el nombre de Dios en mano, mienten, asesinan, roban, adulteran, y adulteraban 2 veces, porque ellos adulteraban espiritualmente porque adoraban ídolos, y adulteraban también con otras mujeres porque se iban a unos canes paganos y se iban con otras mujeres, y eso era algo normal en la sociedad. Y mire el énfasis que pone, dice que adulterar es algo que prevalece, y dice luego que homicidio tras homicidio se sucede, es decir, que había una violación que parecía cotidiana de los mandamientos de Dios en medio del pueblo. Es que la depravación moral, la depravación sexual, todo eso era como algo normal en medio del pueblo. Y cualquier parecido con la sociedad que estamos viendo ahora es pura coincidencia. Cuando usted ve la sociedad, usted está viendo el resultado de cuando las personas no viven en una relación íntima y real con Dios. ¿Y por qué es peligroso vivir alejado de Dios? Porque si nuestra relación no es íntima con Dios a través de su palabra, las consecuencias pueden ser universales. Miren lo que dice el versículo 3. Por lo cual, ¿se enlutará quién? El pueblo. El barrio se enlutará. Dice, la tierra. Está hablando de algo universal y dice que se extenuará. Extenuar se refiere a languidecer, estar débil. Todo morador de la tierra estará débil, juntamente con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán, dice el pasaje. Es una catástrofe mundial. Y nos preguntamos por qué Oseas, si le está hablando al pueblo de Israel del norte, ¿por qué le incluye a todo el mundo en este juicio? Tal parece que la intención del autor no es señalar un momento preciso o algo específico, sino de manera general, recordándole al pueblo que llegará un día donde Dios va a juzgar a todas las cosas, donde Dios va a juzgar la maldad y la impiedad del mundo pecador. Y lo que le está diciendo el profeta Oseas al pueblo es: si ustedes no se vuelven a la voz de Dios, ustedes serán juzgados igual que todos los demás. Igual que todos los pueblos paganos, porque el Señor forma este pueblo de Israel para que fuera luz en medio de las naciones paganas. Pero en vez de eso, ellos se paganizaron. En vez de ellos ir con una antorcha a luchar contra el pecado, ellos mejor abrazaron el pecado. De manera que, definitivamente, si lo que deberíamos tener una relación con Dios somos los de la iglesia, los de la iglesia de Cristo, si aquellos que nos hacemos llamar cristianos somos los que deberíamos tener una relación estrecha con Cristo y no la tenemos, entonces ya no hay más nada que buscar en el mundo, no hay más nada que buscar en el planeta. ¿Por qué el menosprecio a la palabra de Dios está relacionado con la falta de intimidad? En segundo lugar, porque cuando no hay una relación íntima entre Dios y su pueblo, el pueblo juzgará según sus propios juicios. ¿Qué dice el versículo 4? Ciertamente hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. El profeta le está diciendo, si ustedes no tienen relación con Dios, ya, que nos venga la destrucción. Nadie tiene derecho a juzgar, ni a reprender, ni a aconsejar. Porque ¿qué pasa? Los sacerdotes eran los representantes de Dios en medio del pueblo. Ellos servían de representantes del pueblo cuando estaban delante de Dios, pero el sacerdote, cuando estaba delante del pueblo, ellos eran los representantes de Dios. Entonces, si el pueblo no escuchaba al sacerdote, es más, los sacerdotes hasta se corrompieron también, entonces el pueblo no tiene base ni fundamento para nadie aconsejar a nadie, ni para nadie
reprender a nadie, porque cuando su pueblo, cuando su iglesia se desvía de lo que es la palabra de Dios, dejamos de ser representantes dignos de ser llamados hijos de Dios. Dejamos de ser representantes dignos del Señor. En tercer y último lugar, ¿por qué el menosprecio a la palabra de Dios se relaciona con la falta de intimidad a Dios? Porque cuando no hay una relación íntima entre Dios y su pueblo, el pueblo será condenado a la destrucción por el cumplimiento de la misma palabra. El pueblo será condenado a la destrucción. Miren qué es lo que pasa. Versículo 5 dice: caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche. Tal parece que hasta los profetas se habían desviado. Y dice: ¿a quién destruiré? A tu madre. ¿Y a qué se refiere con tu madre? ¿Quién es tu madre? Si usted lee el capítulo 2 de Oseas, recuerdan que había una ilustración de una mujer que se fue con unos hombres llamada Gomer. Entonces, cuando tú lees, por ejemplo, Oseas 2:2, dice el profeta Oseas: contended con vuestra madre. La madre representa al pueblo de Israel. Y aunque no tengamos mucho contexto, recuerden que la Biblia originalmente no tenía versículos. Y si tú lees el 5 en continuación del 6, dice: y a tu madre destruiré. Y dice el versículo 6: mi pueblo fue destruido. Es decir, que claramente está hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel del norte, que se fue en pos de ídolos paganos. ¿Y por qué fue destruido? Dice: porque le faltó. Este es el pasaje quizás más famoso y más conocido y más predicado del libro de Oseas, pero en cierto punto puede llegar a ser uno de los versículos más malinterpretados del libro de Oseas, porque muchas veces nos quedamos cortos con lo que Dios está diciendo allí. ¿Recuerdan aquella ocasión? COVID-19 arrasando. Viene un señor con una cruz, ¿se acuerdan? El peregrino, compadre, a tirar una cruz en el malecón para que se vaya el COVID y todos los maleficios del pueblo ahí. Yo recuerdo que cuando pasó eso, muchas personas subían en las redes ese mismo pasaje. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y tú leías otro post: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por la ignorancia y por la falta de conocimiento, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? Muchas veces vemos que el conocimiento de Dios es simplemente un asunto de información. Pero conocer a Dios, decíamos, no es información, es relación. Lo que le está diciendo el Señor al pueblo de Israel, con el hecho de que serán destruidos por su falta de conocimiento, es que sus vidas no reflejaban quién realmente era Dios. No era cuestión simplemente de ignorancia, era cuestión de que ellos habían menospreciado completamente la palabra que ya conocían. Fíjese cómo dice después: por cuanto desechaste el conocimiento. La palabra desechar ahí tiene que ver con estar ajeno a algo, con estar ausente, con la falta de memoria, con la falta de atención. Eso significa desechaste en ese versículo. Entonces, que ellos desecharan el conocimiento quiere decir que ellos tenían el conocimiento ahí, lo tenían delante y quizás lo conocían, pero no lo practicaban. Ese era el problema. Entonces sigue diciendo el Señor: por eso te echaré del sacerdocio, es decir, ya no serás mi representante. Y ciertamente aquí ese versículo te apunta un poco al futuro, porque llegaría un momento donde el pueblo iba a ser completamente arrasado. Y dice: porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. El Señor está diciendo: así como ustedes estuvieron ajenos a mi palabra, así yo estaré ajenos de ustedes y no los voy a ver como verdaderos hijos de Dios. Vivir ajenos a la palabra de Dios traerá consecuencias a nuestras vidas, consecuencias terribles. La consecuencia del pueblo de Israel fue ser destruido por una nación enemiga que iba a arrasar con todo. Nosotros como creyentes, cuando no nos relacionamos con Dios de manera íntima, estamos expuestos a ser devorados por la tentación en cualquier momento. Cuando no llevamos
una relación de oración y de plena obediencia. Y ojo, cuando hablo de obediencia no estoy hablando de que seamos perfectos, ni de que no fallemos, sino que cuando vayamos a la Biblia, lo hagamos con la intención de ser obedientes a Dios. En conclusión, preste mucha atención. En conclusión, no puede haber relación íntima entre Dios y el creyente sin haber un conocimiento experimental y práctico de la palabra. Sin haber un conocimiento donde el creyente crezca en una relación personal con Dios fomentada por Cristo. Sin haber eso, no puede haber conocimiento de Dios. No podemos ser bíblicos si no vivimos vidas bíblicas. Oseas 4 debería recordarnos que conocer a Dios no se trata de información, se trata de relación. Oseas 4 debería recordarnos que la falta de intimidad con Dios a través de su palabra puede destrozar nuestra comunión con Él. Dime qué tan íntima es tu relación con Dios y te diré qué tan cristiano eres. Una relación íntima con el Señor implica experimentar lo que Dios es en cada área de nuestra vida. Y esto debería ponernos a meditar de que ciertamente necesitamos doctrina, necesitamos enseñanza, necesitamos estudiar la Biblia. Pero si esa enseñanza no sale de la Biblia a mi corazón y no sale del púlpito a mi corazón y se convierte en acciones, de poco va a servir esa enseñanza. De nada nos sirve ser una iglesia llena de buenos predicadores de la palabra mientras siga llena de pésimos oidores de la palabra. De poco nos sirve una iglesia que celebra el mes de la Biblia cuando no están dispuestos a vivir conforme a la Biblia. De poco sirve una iglesia con muchos oídos para escuchar, pero pocas manos para hacer. De nada sirve una iglesia que recuerde los versículos, pero se olvide de hacer la voluntad de Dios. De nada le sirve a esta sociedad una iglesia de muchos oidores y pocos hacedores. Hermanos, de nada nos sirve un montón de expertos en teología si continúan siendo inexpertos en la piedad. Hermanos, de nada nos sirve una iglesia con 100 en la teoría y 0 en la práctica. De nada nos sirve una iglesia con 100 en la teoría y 0 en la práctica. Y concluyo leyendo Santiago 1, versículos 21 al 25. Santiago 1, versículos 21 y 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, ese será bienaventurado en lo que hace. Y tú que no has creído en Cristo, te hemos mostrado cuál es la gran desventaja de no tener una relación íntima con Dios. Y la única manera de que nosotros los seres humanos podemos tener una relación íntima con el Señor y podemos estar capacitados para obedecerle es creyendo en el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque Cristo sí fue obediente en todo. Y Él cargó en esa cruz cada uno de nuestros pecados y cada una de nuestras desobediencias. Y hoy es un día donde el Señor te dice, yo quiero tener una relación íntima contigo. Hoy el Señor te dice, yo no quiero que tú estés solo en medio de un mundo caído. Yo quiero que tú estés a mi lado. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, gracias por tu misericordia. Y a crecer cada día más en una relación íntima contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a verte tal cual eres, como un Padre
que está ahí para consolarnos en los momentos difíciles y también para corregirnos cuando estemos en malos pasos, Señor. Ayúdanos a crecer en nuestra relación contigo y en la manera en cómo nos acercamos a ti, Padre. Mira, Señor, aquellos que están acá, que no conocen de ti, Padre, te pedimos que tu Santo Espíritu los convenza de que todos somos pecadores, de que todos hemos desobedecido a la palabra, pero que en Cristo hay misericordia y hay gracia. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.